entre comillas, yo ya estoy grabando. Y si alguien más puede grabar por cualquier cosa, adelante. Eh, pues bueno, vamos a comenzar con GraphQL. Este, primero, vamos a dar un pequeño repaso que no es muy amplio conforme lo que vimos ayer. Ayer vimos, bueno, Oscar les enseñó justamente cómo funciona Svelte y cómo se comporta a diferencia de React. Es decir, a pesar de que son los mismos conceptos, donde mantenemos un estado, mantenemos efectos, este, tenemos reactividad, la programación o la forma de pensar de Svelte es un poco distinta y al parecer en un principio parece ser un poco más sencillo que como lo hace React, aunque tiene algunas desventajas que ayer no vimos con Oscar, o creo que sí, pero la primera desventaja es que todavía no hay una versión estable, que no se podría ver como desventaja, pero a final de cuentas todavía no está como que listo para producción. Entonces es por ello que por lo menos yo y la mayoría de las personas no nos atrevemos a empezar a aprender Svelte como tal, así de lleno, porque todavía no hay una versión estable, ¿no? Y quién sabe si se abandona el proyecto o qué suceda. Que lo más probable es que no, que salga adelante, pero quién sabe hasta cuándo. Eh, También vimos, bueno, vieron lo que es React Native. Yo personalmente no he hecho absolutamente nada con React Native, aunque como dice Oscar que es muy fácil, es casi casi un React normal pero con componentes que ya te da la propia API de React Native. Este y pues está pensado principalmente para desarrollar aplicaciones para cualquier sistema operativo, aplicaciones móviles para tanto para Android como para iOS, ¿no? Simplemente aprendemos React y desarrollamos ahí nuestras aplicaciones nativas para ambos sistemas operativos y no tenemos que estar aprendiendo ningún otro lenguaje ni tampoco tenemos que estar haciendo las cosas dos veces, una aplicación para Android y una aplicación para iOS, ¿no? Con Swift y con Java, me parece, o con Kotlin para Android, ¿no? Respectivamente. Entonces, este React Native es una eh, de las formas de hacer aplicaciones móviles actuales, muy bonita y muy fácil, ¿no? Entonces, continuemos con el tema justamente de GraphQL. GraphQL, bueno, para entender primeramente qué es GraphQL, vamos a dar un pequeño repasito a lo que es una, una API. Permítanme. Como lo dice su nombre, una API es una Application Programming Interface o una interfase que nos permite conectarnos entre aplicaciones. Una API no nada más es nativa de internet, o sea que como cliente consumamos una API al servidor, por ejemplo, sino también funcionan en diferentes lenguajes y no siempre a través de internet, ¿sí? Bueno, respecto a internet, ¿qué es lo que nos interesa? Es que una API es como por ejemplo la que hicimos para demostrar justamente los métodos de una API, el método de get, put, delete y bueno, creo que nada más eran todos. Ese ejemplo que vimos de que nosotros podamos agregar nuestros propios datos, solicitar datos al servidor y demás, eso se hace a través de una API. Es la forma, digamos, más común de comunicarnos al backend o al servidor. Algunos ejemplos de API, aparte de la que les acabo de mencionar, es que también podemos consumir información de Facebook a través de su propia API. También podemos consumir información de GitHub, información acerca del tiempo en cualquier idioma y de cualquier país, de cualquier lugar. Y este sería más o menos el flujo de trabajo de una API con frontend y backend.
Ajá, digamos que nosotros estamos en la parte más sencilla, donde solamente consumimos la información. Obviamente toca aprender cómo es que funciona la API. Si recuerdan, les hice una documentación muy pequeñita de de cómo funcionaba la API. No nada más nos aventábamos a ver qué pasa si hacemos tal cosa, sino enviamos cosas o pedimos cosas dependiendo de qué nos diga la documentación. Entonces esto nos lleva a lo que es una REST API. Una REST API, que también es conocida como RESTful API, es una API que justamente nos permite realizar, está basada en la arquitectura REST, que es la misma arquitectura que les acabo de mencionar ahorita, de que el servidor dice qué información comparte y qué información no, y nosotros como cliente, como frontend, solamente la consumimos. Y pues aquí les tiene el ejemplo de la API que yo les hice. Creo que escuché mal entonces. Y entonces básicamente lo que les quería decir con esto es que del lado del servidor, cuando creamos una REST API, el servidor es el que dice qué información va a compartir. Y ahorita con GraphQL, que vamos a ver paso a paso qué es, el cliente es el que define qué información quiere o qué información compartir. Suena un poco obvio o un poco raro tal vez, pero ahorita vamos a ver poco a poco cómo es que funciona y demás. Vale, entonces si ya me está ayudando a grabar Joshua, perfecto. Y pues después de esta pequeña introducción a REST API, vamos a ver lo que es GraphQL. GraphQL en sí tiene como que dos definiciones. La definición del lado del cliente, que es simplemente un lenguaje de consultas a una API. En este caso tiene que ser una API de GraphQL estrictamente. Y del lado del servidor, digamos que es un entorno de ejecución para resolver dichas consultas. A diferencia de un REST API, en GraphQL solamente tenemos un solo endpoint. Un endpoint, de hecho se los muestro con este ejemplito que tenía aquí. Ya me acordé por qué se los iba a mostrar. Un endpoint es esto que ven aquí. Bueno, se ve un poco pequeño. Es la URL a través de donde nosotros vamos a obtener los datos. En este caso, como es una API muy básica, solamente tenemos uno, que es a través de esta dirección diagonal students, y podemos realizar todo lo que ya hemos visto en su momento, ¿no? Pero en una API mucho más avanzada, no solamente tenemos un diagonal students, tenemos un diagonal usuarios, productos, autenticación, etcétera, ¿sí? Y cada una de esas direcciones hace diferentes cosas dependiendo de qué método utilicemos. Entonces esa sería una principal diferencia entre hacer una REST API común y corriente a utilizar lo que es GraphQL, ¿sí? Nosotros solamente tenemos un solo endpoint para hacer todo esto que tenemos aquí. Por ejemplo, en esta REST API tenemos 3 endpoints: diagonal players, diagonal teams, diagonal matches. Y con GraphQL solamente tendríamos un solo endpoint para resolver o para traernos información de estos 3 temas o de estas 3 entidades, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo es que esto, cómo es el flujo, ¿no?, de todo esto. Entonces, ¿cómo funciona GraphQL? El primer paso sería del lado del backend, que eso ya no nos toca a nosotros, describir nuestros datos y usar un esquema, usando un esquema y un sistema de tipos. Un esquema, que ahorita vamos a ver paso por paso qué es cada una de estas cosas, pero básicamente el sistema de tipos es un tipado que nosotros podemos asignarle. Por ejemplo, nosotros conocemos los tipos string, tipo
booleano, tipo number, pero nosotros también podemos crear nuestros propios tipos. El tipo estudiante, el tipo teacher, el tipo user, etcétera, ¿sí? Como segundo paso, el cliente es el que hace la petición con el lenguaje de consultas GraphQL. Y ahorita vamos a ver un ejemplito. O sea, nosotros le pedimos al backend la información, ¿no? Y el cliente obtiene únicamente lo que necesita. Y esto, lo importante de GraphQL es este tercer paso. Como que estos dos pasos primero son, digamos, obvios o triviales. Pero en el paso 3, que dice el cliente obtiene exactamente lo que necesita, es lo que diferencia de GraphQL de una REST API. Entonces vamos por partes, comenzamos con los tipos. Los tipos de datos son tipos de datos que representan entidades en una base de datos. Por ejemplo, nosotros ya conocemos los tipos strings y los tipos booleanos, como ya les había mencionado, pero aquí, por ejemplo, estoy definiendo un tipo llamado usuario que tiene todas estas propiedades. Y por ejemplo, tiene un arreglo de to-dos, pero fíjense cómo este arreglo es de tipo to-do. Entonces ese tipo to-do no existe de forma nativa, nosotros lo creamos justamente aquí abajito, ¿no? Un dato de tipo to-do contiene un usuario de tipo user, como el tipo de acá arriba, un title de tipo string, una descripción y un completed de tipo boolean, ¿sí? Entonces fíjense cómo aquí este tipo usuario que nosotros creamos utiliza un arreglo de tipo to-dos, y a la vez este tipo to-dos ocupa una propiedad de tipo usuario. Entonces como que se entiende muy bien qué es lo que estamos queriendo acceder aquí. Ahora, la pregunta sería, por ejemplo, si yo quiero acceder dentro del tipo user a mis to-dos, entonces yo sé que como es un arreglo de to-dos, por cada to-do voy a tener esta información de aquí abajo. Entonces, ¿qué pasa si yo accedo a user? Como que vuelvo otra vez aquí arriba, ¿no? Y voy a poder volver a acceder a to-dos. Y la respuesta es sí. O sea, sí vas a poder hacer eso de manera infinita, pero pues no es tan necesario. Más bien no es necesario hacerlo, sino simplemente de aquí lo que tiene GraphQL es que tú vas a escoger únicamente lo que necesitas. Por ejemplo, algo muy común cuando tenemos un tipo usuario es que en una barra de tareas arriba a la derecha tenemos solamente su imagen y su nombre. Entonces, si estuviéramos utilizando una REST API, nos tendríamos que traer toda esta información y solamente ocupar su propiedad fotografía y su propiedad nombre para mostrar eso que les dije. Y todos los datos que nos los descargamos a lo menso porque no lo estamos ocupando. Entonces GraphQL te permite escoger, por ejemplo, yo nada más quiero de tipo usuario, quiero traerme nada más el nombre y la foto. Ok, entonces GraphQL tras bambalinas tiene unas funciones que se llaman resolvers, que resuelven esa consulta que tú estás pidiendo y solamente te devuelve el nombre y la fotografía. No te devuelve ni el email ni su arreglo de to-dos. Entonces eso ahorra muchísimo en cuanto a consumo de datos y obviamente es más rápido. Ahora, ¿cómo es que accedemos a estos tipos? Porque recordemos que estos tipos solamente existen del lado del backend. Yo estos tipos los estoy definiendo del lado del backend. Ajá. Entonces nosotros como frontend o como cliente utilizamos queries. Las queries son tipos de datos que permiten manejar las consultas y pedírselas al backend. Esto que tengo aquí a la izquierda, tipo user y tipo todo, es lo mismo que tenía atrásito en los tipos, son exactamente lo mismo. Y esto que tengo aquí en medio es una consulta de tipo query a el servidor. Entonces fíjense cómo yo le estoy diciendo, quiero acceder al usuario y de ese usuario solamente me interesa traerme el nombre y la fotografía. Fíjense que tenemos todas estas propiedades, pero solamente me estoy trayendo estas dos. Ah, sí. Y además la propiedad to-dos. Pero de esos to-dos solamente quiero el título, ¿sí? Y fíjense que un to-do tiene user, title, description y completed.
Entonces, de estas 4 propiedades, a mí solamente me interesa el title. Entonces, eso es lo que estoy haciendo con esta query de aquí. Solamente estoy pidiendo lo que necesito. Y del lado del backend, tras bambalinas, él se encarga de resolver esta consulta. Me va a traer un JSON con user, y dentro de ese user tengo el nombre y la fotografía, que fue lo único que pedí. Y en mi arreglo de to-dos solamente me devuelve por cada to-do su título, ¿sí? No me está trayendo ni el usuario, ni su descripción, ni completed. Si yo aquí en la query se lo hubiera pedido, pues obviamente que sí me lo devuelve. Pero fíjense cómo aquí es a lo que voy con el paso 3. El usuario solamente recibe lo que pide. Perdón, el cliente solamente recibe lo que pide. Por lo tanto, el cliente es el que maneja qué información me va a devolver el backend, ¿sí? Y recuerden que en una REST API, el backend es el que define la información. Si yo para traerme todo esto en una REST API, tendría que consultar el usuario y me va a devolver todo esto completo. Aunque yo solamente necesite el nombre y la foto y los to-dos, me va a traer todo, ¿sí? Y esa información que me estoy trayendo, simplemente estoy gastando datos y haciendo más lenta mi aplicación. Entre comillas, ¿no? Porque al final de cuentas es muy rápido hacer una REST API. Pero pues recordemos que GraphQL fue creado por Facebook para resolver cosas muy específicas de Facebook. Y si a Facebook le funciona, entonces yo creo que a nuestras aplicaciones que queramos hacer también nos va a funcionar de forma muy chida, ¿no? Ahora, las queries simplemente funcionan para consultar o pedir información. Hasta ahí. A ver, permítanme un momento. Bien. Ahora, entonces la pregunta sería cómo puedo hacer los demás métodos. El método post y el método delete, o el método get, post, put, y el método put o patch, que sería para modificar información. Eso lo hacemos a través de un concepto que se conoce como mutations. Mutations son tipos de datos que permiten manejar las peticiones de modificación de datos al backend. Entonces, a través de las mutations, nosotros podemos no solamente pedir información, sino modificar la información existente o añadir nueva información al backend, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la sintaxis es muy sencilla. Empezamos con la palabra mutation, abrimos llaves, y aquí utilizamos un método, por ejemplo, addUser. Cabe recalcar que este método addUser ya fue creado del lado del backend, ¿sí? addUser, y le pasamos name, email y una fotografía, por ejemplo. Entonces este name, este email, estas 3 propiedades, name, email y foto, también ya están definidas por el backend. O sea, al momento de que el backend creó este método addUser, también dijo que le tenemos que pasar forzosamente estas 3 propiedades, por ejemplo. También pueden ser opcionales, pero eso va a depender del desarrollador del backend, ¿no? Si él decidió hacerlo así. Y una vez que el usuario se agrega o se almacena en la base de datos, por ejemplo, le decimos que nos devuelva únicamente el nombre y la fotografía. Y como resultado me devuelve un JSON con el nombre del método que estoy utilizando y las cosas que yo pedí. El nombre, que en este caso sería Oscar, y la fotografía, ¿no? Que sería la URL de la fotografía. Entonces, esta sería, digamos, que la forma de cómo podemos modificar cosas en GraphQL y también agregar cosas, ¿no? Y por último tenemos lo que son las subscriptions en GraphQL, que yo investigué, que dice que básicamente son eventos en tiempo real que se comunican a través de un WebSocket. Y bueno, básicamente yo GraphQL hasta antes de esta clase yo no sabía, bueno, yo no
nunca he aprendido GraphQL antes de esta clase, sino para explicárselos a ustedes tuve que aprenderlo yo primero. Y pues todavía no he llegado a lo que es subscriptions. Por lo tanto, lo único que les puedo decir de ellos es esto que está aquí. Entonces, aunque a final de cuentas esto como que es un poquito más avanzado. Es decir, si tú sabes hacer queries y mutaciones nada más, ya es más que suficiente para poder hacer lo que sea. Subscription es algo un poquito más avanzado. Así que pues pasemos de momento con subscriptions. Tal vez en un futuro les diga qué es. Pero ahora lo importante es saber qué es un esquema. Y básicamente el esquema es el conjunto de tipos de datos que permiten al frontend manipular la información. Es decir, el conjunto de tipos, de queries y de mutations que definimos por parte del backend o que definió el backend, en un conjunto, también las subscriptions, todo eso en conjunto se conoce como esquema, ¿sí? Por lo tanto, al saber todo lo que hay dentro, se puede autodocumentar. Entonces, esta sería una superventaja de GraphQL. Y es que como la forma de crear los tipos, la forma de crear las queries y las mutations y los métodos para las mutations son de una forma muy específica, automáticamente se puede crear una documentación, sin tú hacerla de forma manual. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo que yo les hice en su momento de esta REST API, yo lo primero que hice fue crear toda la API, su funcionamiento y todo, y después hice este README explicando la documentación, ¿sí? Cuál es la entidad de student, qué hace el método get, qué hace el método post, etcétera. Entonces esto es una API muy sencilla, pero puede escalar de forma enorme. Es decir, en REST API primero creas la API y tus endpoints, y después de forma manual tú como programador haces la documentación. Y en GraphQL como todo lo haces a través de un esquema, ya no tienes que hacer nada de documentación, sino automáticamente el lenguaje lo hace automáticamente, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un ejemplito. Bueno, de hecho ya llegamos al ejemplito. Entonces, la API que yo quería ver ahorita con ustedes es la API de bueno, esta que tengo aquí de SpaceX. Por alguna razón no me permite seleccionarla. What the fuck. Bueno, vamos a copiarla. API. SpaceXLand. Bueno, aquí está. De hecho aquí ya la tenía. Bueno. Entonces, fíjense, esto que ven aquí, bueno, déjale hago un zoom. Esto que ven aquí es como que un software o una aplicación que me permite consultar o ver qué hay dentro de la API de SpaceX. Esta API de SpaceX contiene todo esto que ven aquí, pero específicamente lo que importa o lo que vamos a ver en esta clase son los lanzamientos pasados, ¿sí? Entonces fíjense cómo todo esto es lo que contiene la API de GraphQL de SpaceX. Y obviamente toda esta documentación y esta aplicación no lo hicieron ellos, se hizo automáticamente. Y de hecho, si quitamos el explorador y nos vamos aquí a la documentación, fíjense cómo aquí tenemos que todo esto es un esquema nada más, y tenemos tres tipos de consultas: queries, mutations y subscriptions. Entonces, si yo quiero hacer cualquier cosa, puedo decir, ¿qué puedo hacer con
¿qué puedo hacer con una query? Entonces me voy aquí a query y me dice que puedo consultar users, puedo consultar users aggregate. Obviamente tengo que leer qué significa cada cosa, pero fíjense cómo esta autodocumentación no la hicieron ellos, sino la hizo solita el software de GraphQL o el lenguaje de GraphQL. Entonces tenemos todos estos. Y si queremos acceder a más, por ejemplo, dice que cores es un arreglo. Entonces, ¿qué quiero? Que cada core, ¿qué es lo que contiene? Y contiene todo esto. Tiene estas propiedades, de qué tipo, tiene emisiones, y es un arreglo de este tipo de emisiones. Y cada este tipo de emisión contiene estas dos cosas, ¿no? Y así yo como frontend puedo detectar o puedo ver qué información hay en esta API y qué es lo que necesito. Entonces, con esta API, por ejemplo, la API que yo acabo de crear aquí, la creé porque aquí hay un método o una propiedad que se llama launchesPast y le puedo pasar una propiedad find para buscar un launch en específico, un límite, aquí le puse un límite solamente de 10, un offset es que no empiece desde el primer launch, sino desde el tercer launch sería un offset de 3, desde el quinto launch un offset de 5, ¿no? En qué orden, si los quiero ordenados, etcétera. Pero por ejemplo, sort dice que es de tipo string. Y aquí me dice que es string. Bueno, no me dice nada. Pero vamos a ver qué pasa si yo le doy aquí sort. Y dice que le tengo que pasar un string, pero no me dice como tal qué es lo que tengo que hacer con ese string. Así que, bueno, lo voy a quitar. Pero fíjense cómo me dio el autocompletado. Si yo de momento quito esto ahí, y comienzo desde cero para crear una nueva query, por ejemplo query, y le puedo dar un nombre, por ejemplo get last launches, ¿sí? Y si no le quiero dar ningún nombre, simplemente lo dejo así y es exactamente lo mismo, pero pues hay que hacer bien las cosas y le vamos a darle un nombre. Entonces yo quiero irme a launchesPast, entonces escribo launchesPast y esto que tengo aquí entre paréntesis, como si fuera su constructor, es lo que yo le puedo pasar aquí, algunas opciones que me proporciona este API. Por ejemplo, yo utilicé el limit de 10, solamente quiero que me traiga los últimos 10. Le puedo decir que me traiga los últimos 20, los últimos 100, no sé cuántos viajes haya, pero le voy a decir que solamente me traiga los últimos 10, ¿no? Y entonces abro llaves y por cada una de estas cosas me dice que es un arreglo de launches. Bueno, este launchesPast me trae un arreglo de launches. Entonces entro y aquí por cada launch yo puedo traerme cualquier información de cada uno. Por ejemplo, me interesa el ID para renderizarlo bien en React. Me interesa, por ejemplo, mission name. Entonces, mission name. Y fíjense cómo aquí el software ya me da autocompletado. Y como les digo, todo esto es de forma automática. Nadie lo programó. O sea, el creador de esta API no hizo todo esto, sino se hizo de forma automática. Sí, o sea, es algo increíble, ¿no? Y por ejemplo, me utiliza algo así como cuándo fue, ¿no? Entonces me voy a traer launch date local. Creo que también sirve si no le pongo comillas, comas. Funciona también sin comas, entonces pueden ser opcionales. Y por ejemplo, si le doy aquí en el botoncito de play para que haga la consulta, fíjense cómo me trae únicamente, como les digo, lo que pedí. Me trae data y dentro me trae el método que yo ocupé, launchesPast, y solamente me va a traer 10 porque yo le dije el límite de 10, y por cada uno de los launches me trae su ID,
su mission name, que fue lo que pedí, y su hora en cuando fue lanzado este viaje, ¿no? Y así nos las podemos pasar aquí a ver viendo qué nos interesa. Por ejemplo, aquí el nombre del misil. Estuviera chido ver qué misil fue. Entonces vamos a ponerle Rocket. Y dice que esta propiedad Rocket es de tipo Launch Rocket. Entonces yo accedo ahí y puedo traerme todas estas propiedades de un Launch Rocket. Entonces abro llaves y digo, ok, de aquí solamente me interesa el Rocket Name. Entonces Rocket Name. ¿Sí? Y así vuelvo a ejecutar la consulta. Y ahora por cada uno de los launches también me trae el Rocket. Y dentro del Rocket su Rocket Name. ¿Sí? Bueno, creo que ya he avanzado bastante. Hasta que haya alguna duda de, de GraphQL. Control más Enter te da opciones de autocompletada. A ver. Por ejemplo aquí. Control más Enter. No, es Control más Space. Control más espacio te da las opciones que puedes agregar en cada uno de los lados. A ver. Sí. Son justamente las que tenemos aquí, ¿no? Bueno, entonces no hay dudas. Ajá. ¿Podés volver a repetir para qué sirven las mutaciones? Sí, las mutaciones. Por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo solamente es una query. ¿Sí? Y las mutaciones sirven para nosotros modificar esa información. Con una query solamente pedimos información. Y con una mutation, nosotros modificamos esta información. Podemos agregar otro viaje, podemos editar este viaje, por ejemplo, cambiar el nombre de la misión, cambiar el tipo de misil o rocket. Y entonces para eso servían las mutaciones, para modificar la información. Y las queries simplemente para consultar la información que ya está. ¿Sí? Y como les digo, en cuanto a las subscriptions, todavía no, no aprendo muy bien qué son, porque no, como que es un poquito más complicado que simplemente modificar y pedir información, pero se las debo, ¿no? Y pues ahora nosotros vamos a ver cómo podemos hacer esto con React. Para poder trabajar con GraphQL tenemos dos formas. Tenemos Apollo, que es nos proporciona un cliente y un servidor para trabajar con GraphQL. Es decir, recordemos que GraphQL tiene dos partes, backend y frontend. Entonces, nosotros como estamos aprendiendo React, vamos a ver el lado del cliente. Vamos a consumir justamente la misma API que estamos viendo aquí, con esta misma consulta incluso, y vamos a ver cómo se va a renderizar o cómo se utiliza en React. Aquí en Apollo, les voy a pasar este link para que lo chequen. Te muestra, digamos, como que el paso a paso de cómo crear tu Apollo Client o tu GraphQL del lado del cliente en tu aplicación de React. Aquí te dice lo que tienes que instalar, qué significa cada cosa, cómo creamos un cliente, cómo hacemos una consulta, etcétera. ¿Sí? Incluso aquí te muestra cómo renderizar, ¿no? Que nosotros ya sabemos cómo renderizar cosas, así que tampoco vamos a llegar a tanto. Entonces, pues vamos a comenzar. Bueno, de hecho aquí yo estaba haciendo el ejemplo para ver que funcionara, pero pues vamos a hacerlo desde cero. Así que voy a crearme una nueva terminal y voy a crear un proyecto de Next.js. Vamos a hacerlo con Next.js para ver cómo se hace ahí. Entonces, npx create next app y le damos un nombre. Por ejemplo, SpaceX launches.
Listo. Entonces nos volvemos a la carpeta SpaceX Launches y la abrimos con Visual Studio Code. Lo único que voy a hacer aquí es un yarn dev para comenzar. Y dice que ya está listo en el localhost 3000. Entonces vamos a localhost 3000. Ahí, no tenía que ver esto. Localhost 3000. Y aquí tengo mi aplicación de Next.js completamente limpiecita. Si se dan cuenta, no estoy viendo mucho el chat. Entonces, si hay alguna duda o si gustan que los espere, pues avísenme con voz. Sí. Vale. Entonces, dentro de nuestra aplicación de Next.js, recordemos que tenemos varias carpetitas. La primera, que es .next.js, next, no nos sirve a nosotros, le sirve a Next para trabajar en modo de desarrollo. Tenemos la carpeta de Node Modules, la de siempre, que tampoco nunca se debe de tocar. Y tenemos otras tres: Styles, Public y Pages. Styles es básicamente para guardar nuestros estilos, aunque esto es opcional. Tú puedes crear una carpeta con un nombre distinto o simplemente colocar los estilos en otro lado. Esto no importa. Pero las dos carpetitas que sí importan es Public, donde vamos a tener cosas estáticas, como por ejemplo el favicon o algunas imágenes. Y el apartado de Pages, que esta sí es muy importante y es donde siempre vamos a estar desarrollando. De hecho, creo que tengo que estar haciendo más zoom. Algo así, ¿no? Bueno. Dentro de la carpetita de Pages tenemos una carpetita llamada API, que es para poder trabajar del lado del servidor con Next.js, que de momento no la vamos a ocupar, así que la podemos eliminar. Y tenemos otras dos cosas muy importantes: --app.js, que nos importa los estilos globales desde la carpeta Styles. Pero lo importante de aquí es que en este punto es donde inicia nuestra aplicación. ¿Sí? Aquí se renderiza nuestro primer componente de Next.js. Por lo regular tampoco se utiliza. Solamente se llega a utilizar cuando queremos trabajar con estados globales. Por ejemplo, ya les había mencionado que yo lo que hago aquí es poner mis providers. Por ejemplo, user provider de, por ejemplo, un context de usuario, y aquí adentro pongo este componente y automáticamente todas mis páginas ya van a tener acceso a la información del usuario. Y como les digo, puedo concatenar muchísimos providers. Por ejemplo, ahora el provider de products provider, y continuar colocando mi componente. ¿Sí? Entonces esa sería la forma en cómo podemos utilizar -app.js. Sin embargo, pues yo no tengo ninguno de estos providers, así que lo voy a dejar como estaba. ¿Vale? De hecho, si no la vas a ocupar, tampoco es opción, tampoco es de a fuerza tenerlo ahí, lo podemos eliminar. Solamente que quiero mantener los estilos globales de la aplicación y están aquí en -app, por lo tanto la voy a mantener ahí. ¿Sí? De hecho, le puedo cambiar el nombre a JSX. Eso también se puede. Y en el index, digamos que sería, bueno, en nuestro componente index sería lo que estamos viendo aquí. Bueno, ahorita ya murió mi aplicación porque le cambié el nombre, entonces tengo que volver a ejecutarlo. Recordemos que en Next.js la palabra index significa básicamente una diagonal, ¿no? Estamos en localhost y si quiero acceder a index, accedo a través de una diagonal, ¿sí? Doy un enter y me devuelve aquí mismo, ¿no? Y cualquier otro nombre que no sea index, ya podemos acceder directamente a esa URL, ¿no? Por ejemplo, launches.jsx, creamos nuestro componente con launches. Bueno, de hecho me voy a copiar el del index, lo voy a pegar aquí en launches. Es un componente común y corriente, solo que solamente está muy grande, y le voy a cambiar aquí a launches, por ejemplo, launches.
Y ahora, como ya creé un nombre, un archivo dentro de la carpeta Pages llamado Launches, ya voy a poder acceder a él. Entonces me voy a diagonal Launches. Y vemos que obtengo exactamente lo mismo. No sé por qué. Porque me equivoqué. Launches. Entonces actualizo. Y ahora sí se muestra mi componente. Entonces, para que se vea distinto, vamos a cambiarle aquí en el H1. Vamos a darle Space X Launches, por ejemplo. Y ya dice Space X Launches. Y como subtítulo vamos a quitar esto y vamos a ponerle, bueno, Last Space X Launches. O View. Bueno, no sé mucho inglés, así que me van a perdonar, pero aquí tenemos como que el subtítulo, ¿no? Estamos en diagonal Launches. Y ahora voy a ocupar estos estilos que ya vienen por defecto en Space en Next.js para renderizar esta información que me estoy trayendo de aquí. Entonces, lo primero que nos dice en la documentación es que tenemos que instalar Apollo Client y GraphQL. Entonces vamos a hacerlo. Voy a abrir una nueva terminal aquí, yarn add, y instalamos esos dos paquetitos. Nuestra aplicación sigue viva, entonces no hay problema. Vientos. Ahora, aquí dentro de Launches vamos a utilizar Server Side Props que nos proporciona Next.js. Utilizar la función Server Side Props significa que vamos a estar renderizando todo esto. Todo este componente se está preparando únicamente en el servidor, y ya cuando está el HTML listo, lo devuelve al cliente, y el cliente y el navegador web simplemente muestra ese HTML, ¿sí? Y si nosotros utilizamos, en vez de Server Side Props, utilizamos Static Props, Get Static Props, al momento de que yo le doy en guardar, va a hacer una compilación del proyecto y me va a mostrar este componente ya renderizado como un HTML, ¿sí? Desde la compilación, no cada que yo lo consulte en la página. ¿Ok? Vale. Entonces, vamos a utilizar Server Side Props. Entonces, esta función siempre se tiene que exportar. Entonces, export const get server side props. Este nombre que están viendo aquí tiene que ser exactamente el mismo siempre, porque es el que detecta Next.js. Está en la documentación. Tiene que ser asíncrono, por lo tanto tenemos que poner async. Y ya estaría, ¿no? Este Server Side Props, como lo dice, obtiene propiedades del lado del servidor. Entonces también forzosamente tenemos que retornar un objeto, y este objeto va a tener forzosamente una propiedad llamada props, que a su vez va a ser un objeto, ¿sí? Y aquí ya le vamos a poder enviar lo que nosotros queramos a nuestro componente Launches, ¿sí? Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, Launches. Quiero devolver una propiedad que se va a llamar Launches. Y de primera instancia va a ser un arreglo vacío. Y yo aquí en mi componente, como propiedades, voy a hacer destructuring y me voy a traer Launches. Tal cual estos Launches que están aquí. Launches. Y de hecho voy a hacer un console.log de Launches, para ver si todo está funcionando de forma correcta. Entonces actualizo, y fíjense como aquí ya tengo mi arreglito que está vacío. Launches. Yo le puedo pasar, por ejemplo, aquí en string
hola. Y voy a actualizar otra vez. Y aquí está mi string hola. ¿Sí? Entonces de momento quiero que sea un arreglo vacío. Y aquí es donde vamos a hacer la magia de GraphQL. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguien? ¿O todo bien? Vale. Bueno, también disculpen si me voy lento, pero es que no les iba a decir, pero tengo algo que se conoce como déficit de atención. Y si dejo de hablar de algo por un segundo, se me olvida. Se me olvida de lo que estaba hablando, entonces a cada rato estoy recordando qué estoy haciendo. Así que, bueno, lo primero que tenemos que hacer, continuando con el proyecto, es importarnos Apollo Client para poder utilizarlo. Import algo from Apollo Client. ¿Sí? De aquí nos vamos a traer tres cosas. El Apollo Client, justamente. Algo que se conoce como in-memory cache, que ahorita les voy a explicar qué es. Y el lenguaje de GraphQL, que se acorta con este nombre de GQL. Voy a ocultar esto de momento para estar un poquito mejor. ¿Sí? Estas tres cositas nos vamos a importar de Apollo Client. Entonces, primero tenemos que crear un nuevo cliente de GraphQL. Por lo tanto, const client va a ser igual a new Apollo Client. ¿Sí? En el constructor tiene que recibir forzosamente dos cosas. Para empezar, el URI. El URI es la URL de donde nosotros vamos a consumir la información de GraphQL. En este caso, la que nosotros estamos ocupando es esta que vemos aquí arribita. Se las paso también por cualquier cosa. Es la dirección que vamos a estar ocupando y es la URI que vamos a colocar aquí. ¿Sí? Y el segundo parámetro que recibe es el caché. Este le sirve mucho a GraphQL para checar si nosotros ya hemos hecho esta consulta previamente. Primero revisen caché si ya existe. Y si ya existe la devuelve. Y si no, vuelve a hacer la petición al servidor, ¿no? Entonces es por ello que vamos a ocupar esto de aquí. Caché va a ser igual a new in-memory caché. ¿Sí? Y su constructor. Y sería todo por parte de la creación del cliente. ¿Se dan cuenta? Es sencillo, ¿no? Y ahora vamos a crear una query. Client.query es una función que recibe un parámetro que se va a llamar query. Es como que repetitivo. Y aquí dentro de esta query nosotros vamos a enviar la query que nosotros queramos. Por ejemplo, esta de aquí. La voy a copiar. Pero para que detecte de forma correcta la query es que vamos a ocupar este objeto o esta función que tenemos aquí. Bueno, que aquí dice que es un namespace. Entonces, GraphQL y vamos a abrir template strings. Así al ladito de GraphQL. ¿Sí? Damos un enter y aquí adentro vamos a colocar nuestra query. Entonces, si se dan cuenta, nuestra query se está enviando como una string. Porque estamos utilizando template strings. Entonces guardo y así es como sería nuestra query. Ahora, al realizar una query, recordemos que es una petición al servidor, por lo tanto es un proceso asíncrono. Await. Y esto nos va a devolver la información que tenemos aquí, comenzando con data. Entonces, vamos a guardar una variable, const, y vamos a hacer destructuring de la información, de data, y así es como quedaría nuestra query. Vamos a imprimir que nos devuelve data, ¿no? Log data. ¿Sí? Vamos a ver para empezar si está bien esta sintaxis, ¿no? Regresamos a nuestra aplicación
Actualizamos. De momento no ha muerto, pero no nos mandó el console.log. Y entonces aquí es donde nos vamos a dar cuenta del potencial que tiene server side props. Porque fíjense cómo en nuestra consola sí tenemos el console.log que hicimos. Aquí en la línea 27. Y aquí tengo toda la información de los launches. Y entonces te preguntarás, ¿por qué está aquí en esta consola y no en la consola del navegador? Porque recordemos que esta función de server side props se ejecuta del lado del servidor. Por lo tanto, este console.log va a caer en la consola del servidor, no en la consola del navegador. Ajá. Por ejemplo, este console.log en la línea 37, que sí está dentro de nuestro componente de React, sí cae en la consola del navegador, ¿sí? Entonces, para que se den cuenta, ¿no? Entonces, fíjense cómo dentro de Data tengo Launches Past, que ya es mi arreglo de launches. Entonces, voy a copiar esto de aquí a ver si puedo. Y voy a retornar justamente eso, ¿no? Data.LaunchesPast como mi arreglo de launches, ¿sí? Entonces, voy a quitar el console.log, ya vimos que funciona. Y entonces estoy enviando esta información como una propiedad llamada launches a mi componente launches, que de hecho está escrito de una forma un poquito antigua, y lo estoy imprimiendo por pantalla. Entonces voy a regresar, actualizo, y ahora sí ya tengo mi arreglo de 10 launches, cada uno con su información que nosotros solicitamos aquí en GraphQL. ¿Sí? Vale. Ahí. Entonces vemos que tenemos un ID, una fecha, un mission name y un misil, ¿no? Entonces vamos a simplemente renderizar esa información. Vemos que aquí tenemos un div que tiene la clase grid, por lo tanto cada uno de estos elementos A va a ser un cuadradito de estos de aquí. Entonces vamos a ocupar solamente uno, lo voy a cortar de momento y voy a borrar los demás, ¿sí? De manera que quede este div grid vacío. Y aquí voy a hacer un map de mis launches, launches.map, y por cada launch, no sé si se escribe así, yo creo que sí, voy a retornar una etiqueta A con información. Si yo nada más guardo de esta forma, ya se me renderizan 10 de estos documentations, refiriéndome a los 10 launches que estoy trayéndome de aquí. De hecho aquí se enoja conmigo porque no le he enviado la propiedad key. Entonces key va a ser igual a launch.id. ¿Sí? Recordemos que aquí sí tenemos un ID, ¿no? Y después vamos a colocar el mission name. Por ejemplo, aquí en este H2 launch. Bueno, como no tenemos TypeScript, voy a copiarlo aquí para no equivocarme. Y como párrafo voy a poner la fecha de cuando fue lanzado. Vamos a ponerlo strong, una etiqueta strong, y voy a ponerle date y voy a pegar ahí esta propiedad, pero viene de launch.launchDate local, y voy a copiar esta para colocar el misil o el rocket. Entonces vamos a ponerle rocket, y dentro de launch vemos que tenemos nuestra propiedad rocket y rocket-name. Entonces vamos a rocket.rocket-name. Si todo sale bien, pues ya tendríamos renderizando nuestra información. Solo que no entiendo por qué desapareció el título. No entiendo por qué desaparecieron los títulos.
está raro, ¿no? Pero bueno, si nos enfocamos en la información, sí se está mostrando todos los launches. Ahora, vemos que la información de la fecha, de hecho lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veamos todos. La información de la fecha se ve fea, ¿no? Para ello vamos a ocupar esta librería que se llama Date Functions. Es relativamente nueva y es básicamente la mejor librería para trabajar con fechas, y que fue mejorada respecto a la que creó Facebook, que era Moment.js. Si nos vamos a Moment.js, vamos a buscarla. Vamos a ver si está en npm. Sí, aquí está. Básicamente creo que esta ya no está funcionando como tal, ya está como que ya la dejaron de lado. Y habíamos visto que tiene un problema, es que pesa muchísimo, 421 megas. Y recuerdan que Oscar les dijo que máximo medio mega tenían que enviar a sus usuarios. Entonces directamente ocupando esto solamente estamos enviando 4.21 megas, ¿no? Entonces vamos a ocupar esta función de date functions. Vamos aquí a la documentación. Y vamos a ocupar, bueno, vamos a buscar aquí una función que se llama format distance to no. Esta de aquí, que dice que nos retorna la distancia entre una fecha y el ahora en palabras. Y aquí nos dan unos ejemplitos, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 30 segundos nos dice menos que un minuto. De 30 segundos a un minuto y medio nos va a decir que hace un minuto. Y así, ¿no? Desde un año a 9 meses a 2 años, dice casi 2 años, ¿no? Y es algo como que más bonito, más entendible para el usuario. Entonces vamos a ocupar esta función de aquí, format distance to no. Voy a copiarla. Bueno, tal vez no la alcancen a ver, pero ya copiándola aquí ya se va a ver. Entonces, donde está nuestra data, vamos a pegarla aquí abajito. Es esta función, format distance to no, donde fíjense cómo recibe una fecha y algún arreglo de configuración, un objeto de configuración. Entonces, para empezar, esto lo voy a meter en JavaScript, por lo tanto entre llaves, y esta propiedad de launch date local que encontramos en nuestra información, la vamos a meter dentro de esta fecha, ¿sí? Y lo único que falta es traernos esta función, ¿no? Entonces vamos aquí arriba, import este de aquí, from, pero ni siquiera lo he instalado. Entonces vamos a abrir control alt T, no, estoy haciendo control shift P, no, qué raro. Es que estoy en Latinoamérica, en lenguaje de Latinoamérica. Ya cambié a Estados Unidos y ahora sí me abre la terminal. Entonces, join, add y date-functions. Esperamos a que se instale. Y una vez instalado, ya podemos decir que este paquetito, esta función venga de date functions, ¿sí? Y pues ya estaría, ¿no? La estamos utilizando aquí, donde el primer parámetro es la fecha desde donde, y como segundo parámetro algo de configuración, add suffix true. Vamos a ver qué es esto de add suffix. Entonces regresamos a nuestra aplicación y ya nos dice, por ejemplo, este de aquí, que fue hace 6 meses, hace 7 meses, etcétera. Me imagino que el sufix es esto de ago. Vamos a ver si se lo quito, qué es lo que sucede.
Entonces actualizo y sí, efectivamente, ¿no? Aquí nada más dice que fue hace 6 meses, hace 7 meses. Y ya no nos dice ago. Y si le dejo add suffix true, este ya me dice ago, ¿no? Hace 6 meses, hace 7 meses. Está raro como no. Tengo que hacer zoom. Creo que vienen siendo por los estilos de Next.js. Eso pasa por no hacer yo mis propios estilos. Pero pues básicamente así es como nosotros estaremos consumiendo información con GraphQL. Ahora, podemos hacer algo más. Vemos que cada uno de estos rectangulitos es un link que nos lleva a la documentación de Next.js, ¿no? Entonces vamos a ver si aquí tenemos algo parecido a un link. Entonces vemos que por cada launch tenemos... fíjense aquí que tenemos links. Y por cada link podemos ver, por ejemplo, tenemos el link del video. Entonces vamos a poner aquí que también quiero traerme de links. Quiero traerme video link. Ahí, ejecuto. Y justamente aquí me trae en el apartado links el video de lanzamiento, me imagino. Entonces copiamos esta query para que no haya errores. La cambiamos por la query que habíamos hecho, que ya contiene el links, ya contiene esto de aquí. Y ahora simplemente lo utilizamos en nuestra etiqueta A como href. Tenemos launch.links.video-link. Entonces vamos a revisar aquí. Creo que murió mi aplicación. No murió. Y creo que ya funciona. Entonces vámonos a este de aquí. Y sí me abre YouTube con el lanzamiento. Bueno, aquí ya llegaron al espacio. Y si me voy, bueno, si regreso y me voy a otro, por ejemplo este de aquí que fue hace 9 meses, ya es uno distinto. No sé ustedes, pero a mí sí me gusta ver cómo los lanzan, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. Entonces, dudas de lo que estamos haciendo. Si se dan cuenta, nada más es consumir y modificar información. Obviamente, no creo que SpaceX me deje modificar información de los misiles y de los lanzamientos, ¿verdad? Así que, bueno, dudas. Si no hay dudas, pues el contenido que les tenía preparado ya ya terminó. Entonces a partir de aquí podemos hacer otra cosa. Esta pregunta es importante. Dice Jaime que si existe GraphQL para todo o casi, o cualquier API. Pues la respuesta es que no. O sea, cada desarrollador tiene su propia forma de pensar y él es el que decide si quiere utilizar GraphQL o no para su API. Hay aplicaciones que ya están hechas, por ejemplo la de Star Wars API. Y fíjense cómo es una API REST. Tengo que acceder a esto de aquí, a people -1 para que me traiga la información de una sola persona. Y luego tengo que acceder a otro endpoint, people-2 para acceder a otra persona. Pero esta que se llama SWAPI también ya existe en GraphQL. Y fíjense cómo, bueno, aquí me trae el repositorio, pero si me voy al único endpoint, fíjense cómo llegué a la misma aplicación que de SpaceX. ¿Sí? Porque como está hecho con con GraphQL, esto se genera automáticamente. También este editor para poder consultar información, también lo hace GraphQL por nosotros. ¿Sí? Ya podemos checar, por ejemplo, de query.
¿qué puedo obtener? Puedo obtenerme todas las películas de Star Wars, todas las personas, todos los planetas, las especies, starships, creo que son viajes, no sé, todos los vehículos, y de aquí ya puedo otra vez irme, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer otra query de all planets, de los planetas, ¿no? Entonces get all planets. Y entonces puedo irme al apartado de all planets. Y luego de aquí, bueno, le puedo decir que solamente me traiga los primeros 20 respecto a esta documentación que estoy viendo aquí. Y así me puedo ir, ¿no? Pero, como les digo, esto de GraphQL solamente es dependiendo de qué desarrollador quiso hacerlo. O sea, no todas las APIs lo tienen. ¿Sí? Creo que ya me había extendido mucho. Entonces, ¿alguna otra duda? O si no, podemos hacer otro proyecto, podemos hacerlo con uno de Star Wars, o puedo resolver sus dudas de la tarea, o si no, pues ya nos vamos. ¿Qué quieren hacer? Ya ahora sí ya se arregló. Ya puedo ver SpaceX Launches y ya puedo ver toda la información. Le tienen que quitar en Home Module CSS la propiedad height view por height a punto container, y ya se soluciona y ya podemos ver tanto el título, subtítulo y los lanzamientos. Bueno, entonces, si no hay dudas, si todo está correcto, empezaremos a ver Flutter, pero yo no sé Flutter. De hecho, en mi vida he tocado Flutter, así que no puedo darles nada sobre eso. Si no hay otra información, entonces yo creo que pues hasta aquí la clase. ¿Cómo ven? Bueno, sí, la última tarea que les hemos dejado es de la de chat. Y si quieren les podemos dejar tarea ahorita de GraphQL, que hagan lo mismo que hicimos ahorita, una petición. Pero por ejemplo en otra, ¿no? Que investiguen cuáles hay chidas. Por ejemplo aquí hay una de Star Wars, para renderizar información de Star Wars o algo así. Bueno, entonces... sí, les puedo compartir el código. Incluso se los puedo subir a Vercel si todavía tienen dudas. La forma de subirlo a... ¿Cómo se llama? GitHub, ya sabemos. Primero hacemos un git status para ver el estado de nuestra aplicación. Nos dice lo que hemos modificado y las páginas que hemos agregado. Todo está bien, entonces añadimos todo. Git add punto. Volvemos a hacer un git status y decimos que ya todo está listo para ser guardado en un commit. De hecho aquí nos dice que hay cambios que pueden ser comiteados, ¿no? Entonces git commit -m y decimos b1 SpaceX launches, por ejemplo. Y aquí dice que ya todo lo que se agregó, ¿no? Hacemos otro git status y nos dice que ya todo está correcto. Ahora, para linkearlo con un repositorio de GitHub, vamos a GitHub, vamos a darle aquí en nuevo y le damos un nombre, SpaceX-launches. Bueno, last launches GraphQL.
bueno, SpaceX, Space Launches GraphQL, por ejemplo. Ya que agregamos una descripción opcional, las SpaceX launches using GraphQL, y creamos el repositorio. Esto se hace para crear un repositorio desde cero, pero como ya tenemos uno creado, el comando de Next.js nos crea un repositorio. Entonces simplemente añadimos este origin o este repositorio remoto al repositorio local. Entonces copiamos estas tres, vamos a la consola y las pegamos, ¿sí? Una por una, se pegan una por una de todas formas. Y la última, fíjense que es un git push, por lo tanto envía la información. Entonces al actualizar otra vez aquí, ya tenemos nuestro repositorio arriba. Y pues obviamente aquí en pages, launches, ya tenemos todo el código que hicimos hoy. Se los comparto. Sí, GraphQL no pertenece a Next.js, ni a React. O sea, GraphQL se puede consumir desde Vue, desde React, desde Svelte, desde cualquier aplicación frontend, ¿sí? No hay ningún problema, desde cualquier framework. Y pues yo creo que ya sería todo. Nos vemos la siguiente clase con más temitas, que creo que ya no nos falta ver Flutter y ya terminamos el curso. De hecho creo que hoy va a ser el último día de temas, así que creo que ya en las siguientes clases nada, vamos a ver un repaso y básicamente la clase el curso ya va a estar concluido. Entonces pues nos vemos en la siguiente clase.